Bien. Ya está compartida mi pantalla, si me pueden decir otra vez. Todavía, profe. No, No, doctora. No sé, hoy están entrando muchísimos y me cuesta bloquear mi pantalla. Ya somos 40 y algo, hoy están muchísimos. Bien. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Sí. Bien. sí, ahora sí. Hoy entraron muchísimos, 47 participantes hasta ahora. Qué bueno. Ayer creo que fueron menos, pero bueno. Vamos a dar iniciado la clase de hoy. Vamos a hablar de las patologías de la piel. Específicamente vamos a mencionar las lesiones cutáneas, primarias o principales en este caso, y posteriormente vamos a estar hablando de los tumores melanocíticos en este caso, ¿sí? Con Doutora, relación um instante. Ayer tuvimos classe? en Zoom, sí, Em sério? sí. Acho que ela quis dizer outra turma, Rael. Tá. Entendi. Ah. Ayer di clase, no sé nomás qué turma. Perdão, doutora, pode continuar. Bueno, pero no se preocupen, voy a hablar de estas lesiones, también voy a hablar de los tumores no melanocíticos también en esta clase, ¿sí? Y se agregaron más las lesiones primarias. Después nos vamos a ir para las otras lesiones, ¿sí? Que es rapidito también. Bien. ¿Qué necesitamos recordar? Lo primero, si vamos a hablar de piel, cómo está formada la piel. Recuérdense que la piel está formada por la epidermis y por la dermis. Con relación a la epidermis, nosotros sabemos que es una capa de tejido epitelial, en este caso, recuérdense que el tejido epitelial es avascular, en este caso está formado por células. Esas células son diferentes nombres, tiene, pero la mayoría son queratinocitos. Pero el epitelio se llama estratificado plano con queratina. Esa es la epidermis y tiene varias capas. Entonces la piel está formada por el epitelio en este caso. Voy a marcar aquí con mi cursor. Aquí. Entonces, la primera capa en este caso sería nuestra epidermis y posteriormente tenemos nuestra dermis. La dermis es un tejido conectivo y por debajo nosotros encontramos la hipodermis, conocido también hoy en día como tejido subcutáneo, que está formado por células adiposas en este caso, ¿sí? Bien, no tengo otra imagen más grande, pero recuérdense que la epidermis tiene extracto. El extracto más profundo es conocido como el extracto, en este caso, basal. Posteriormente, la segunda capa sería el espinoso, el granuloso, después tenemos el lúcido cuando hablamos de piel gruesa en este caso, y la última, la más superficial de todas, es la capa córnea. La capa córnea o el extracto plano en este caso, ¿sí? Muy bien. Con relación a las células están formadas principalmente por los queratinocitos. Entonces, las células epiteliales escamosas son los queratinocitos. Pero también nosotros encontramos los melanocíticos, las células dendríticas o las células de Landler, como son conocidas en este caso, ¿sí? En la dermis nosotros vamos a encontrar anejos cutáneos, las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, el pelo. En este caso estaríamos encontrando esto específicamente en la dermis. Bien, aquí está el extracto. Bien, entonces, en esta imagen histológica nosotros podemos apreciar la epidermis de este sector, desde aquí hasta aquí, nosotros encontramos la epidermis. Y como ustedes pueden observar, están formados por varias células. Esas células están por extractos. Si nosotros hablamos de los extractos, sabemos que el extracto más profundo, en este caso, la que descansa sobre la membrana basal, sería el extracto basal. Posteriormente tenemos el espinoso, ¿cierto? Que es conocido como el extracto
Malpighi, como ustedes también saben de eso, el granuloso, el estrato lúcido que encontramos en la piel gruesa, y luego el córneo o el escamoso, como es conocido, ¿sí? Luego, con relación a las células son todas queratinocitos, en su mayoría. Luego tenemos las células que van a ser los melanocitos, las células de Langer, aquí tenemos los melanocitos, las células de Langer, las células de Meckel, en este caso. Voy a admitir a los compañeros, un ratito. Ya. Bien. Y por debajo nosotros estamos encontrando esta que corresponde a la dermis. La dermis nosotros vamos a encontrar ahí los vasos sanguíneos, vamos a encontrar los vasos linfáticos, vamos a encontrar nervios principalmente en ese sector, ¿sí? También quiero que se recuerden, esta porción que tenemos es conocido como cresta, ¿cierto? Es el límite entre la dermis y la dermis y epidermis en este caso, y esto es conocido como papila. Entonces tenemos las crestas y las papilas a tener en cuenta, ¿sí? Voy a mencionar otra de estas cuando estamos hablando de melanomas principalmente. Bien, con relación a las nomenclaturas de las lesiones cutáneas, nosotros podemos clasificarlas en lesiones macroscópicas y las lesiones microscópicas. Con relación a las macroscópicas, pueden ser la mácula, la placa, la pápula, los nódulos, las pústulas, las escamas, vesículas y ampollas. Y también el abón en este caso. En la mayoría, el abón hablan como si fueran un momento, por favor. Bien. Entonces, luego tenemos las lesiones microscópicas. Dentro de las lesiones microscópicas tenemos la acantosis, la disqueratosis, las erosiones, las hipergranulosis, el léntigo, la úlcera, la vacuolización, entre ellos tenemos, ¿sí? Entonces, dentro de la nomenclatura podemos decir lesiones macroscópicas y lesiones microscópicas en este caso. Cada uno tiene sus definiciones correspondientes. Pero también existen otras maneras de clasificar, que tengo aquí, que serían las lesiones elementales. Cuando nosotros decimos lesiones elementales, vamos a dividir otra vez en primitivas o primarias y secundarias. Las primitivas, las primarias, son las que no se originan sobre el tejido normal, mientras que las secundarias se producen por las evoluciones de las primarias. También podemos clasificar como lesiones básicas. Esas lesiones básicas nosotros podemos ir según su forma. Según su forma puede ser inconsistente, como es la mácula en este caso, la sólida o las líquidas en este caso, ¿sí? Las líquidas. Entonces, existen varias bloqueadas. Bien, entonces, existen diferentes maneras que deben saber. Entonces, dentro de las clasificaciones, como habíamos mencionado, pueden ser por las nomenclaturas, en este caso macroscópica o microscópica, por las lesiones básicas primarias que ustedes pueden clasificar en inconsistentes, sólidas o líquidas, o sin embargo pueden ser primitivas o primarias o secundarias. Recordando que las primitivas se originan sobre la piel normal, y las secundarias son evoluciones de las primitivas en este caso, y son consecuencias en este caso de las primitivas a tener en cuenta. Bien. Aquí tenemos un esquema para poder recordar. Entonces, la pápula, en este caso, que es una lesión sólida, es elevada y debe medir menos de 0,5 centímetros. Alexandra, bloqueada. Señores, por favor. Como había dicho, las pápulas son lesiones sólidas, elevadas y miden menos de 0,5 centímetros de diámetro. Hay que tener en cuenta que existen otras bibliografías que hablan un poquito más, 0,6, 0,7, pero esto hay que tener en cuenta, ¿sí?
¿sí? Pero ¿cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, si yo veo una verruga o todavía no le puedo colocar el nombre verruga o nevo, ¿qué digo? Estoy viendo una estructura o estoy viendo una pápula en este caso. ¿Qué es una pápula? Estoy viendo una lesión sólida elevada en este caso, ¿sí? Y que debe medir menos de 0,5 centímetros. ¿Cuáles son los ejemplos? Los ejemplos son verruga o el nevo mismo en este caso. Luego tenemos las ronchas. La roncha es conocida como el abón, como había dicho, como el abón. Prácticamente es el edema localizado, ¿sí? Ocurre principalmente eh, posteriormente a una picadura, puede ser una reacción alérgica como la urticaria. Luego tenemos los forúnculos. Los forúnculos son las infecciones de la piel en este caso, ¿sí? Las pústulas son vesículas llenas de pus. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos o los procesos patológicos que pueden producir pústula? El acné, el impético, los forúnculos, el carbunco, pueden producir en este caso, ¿sí? Luego tenemos la mácula en este caso. La mácula, uno de los ejemplos más clásicos serían las pecas, ¿sí? Las pecas serían uno de los ejemplos más clásicos de todos, ¿sí? Y luego tenemos las costras. Las costras es ese que se reseca después de una herida, esa estructura que se va resecando corresponde en este caso. ¿Dónde nosotros encontramos costras? Principalmente en los impéctigos, en las úlceras curadas, vamos a encontrar en este caso, ¿sí? Luego tenemos las bullas, que son similares a las vesículas, pero las bullas pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser grandes en este caso, ¿sí? También nosotros conocemos como vesículas. Los quistes son masas semisólidas, en este caso, con un fluido, eso es, encapsulado y localizado. Los ejemplos serían el quiste sebáceo y el quiste epidérmico en este caso, ¿sí? Bien, teniendo ya en cuenta algunas lesiones, vamos a proceder a algunas imágenes y algunos nombres otra vez, ¿sí? Con relación a la mancha, es conocida también como mácula, entonces es una lesión plana, está bien delimitado y en su mayoría tiene una coloración más específica, ¿sí? Pero puede variar. Por ejemplo, una mácula o una mancha puede ser debido a una hiperpigmentación o puede ser debido a una hipopigmentación. También puede haber una alteración vascular, en este caso puede ser por la dilatación capilar produciendo eritema, enrojecimiento en ese sitio, o puede ser por una púrpura, como una púrpura por la extravasación de los eritrocitos. Entonces, cuando son pardas, cuando son azules, las máculas pueden ser de coloración pardas, azules o roja en este caso, ¿sí? Y son bien circunscritas. Miden, en este caso, menos de 5 milímetros, en este caso, suelen ser planas, son planas en este caso, y cuando miden mayor a 5 milímetros, nosotros utilizamos ya el término mácula, manchas. Entonces, mácula son menos de 5 y manchas mayores de 5 milímetros en este caso. Los ejemplos clásicos serían las pecas, los nevos, las petequias, las lesiones del sarampión. Bien, entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Estamos observando las pecas. Ustedes observando pecas en la región en este caso, ¿sí? Bien, ¿qué son las pecas? En este caso son máculas. Y como nosotros observamos, unas máculas de color más pardos o marrón claro en este caso, ¿sí? Muy bien. Otro ejemplo a tener en cuenta sería el léntigo, ¿verdad? En el léntigo es una hiperplasia localizada y es benigna en este caso. Benigna, frecuentemente los melanocitos aparecen en cualquier edad, aunque a menudo comienzan en la lactancia o en la infancia. No tienen predilección sexual ni racial y se desconoce la causa y la patogenia. Estas lesiones pueden afectar la mucosa, o la piel también en este caso, y consiste en máculas o manchas de color marrón oscuro, ovalados, en este caso, y suelen ser pequeños, suelen medir entre 5 a 10 milímetros. La diferencia de las pecas, con las pecas en este caso los léntigos no se oscurecen con la exposición de la luz solar, sin embargo, las pecas sí se oscurecen en este caso. Tenemos imagen de los léntigos a tener en cuenta.
Bien, como esto mide, esta mancha o esta mácula mide mayor a 5 centímetros, entonces nosotros conocemos como manchas. Bien. Luego tenemos las ronchas. Las ronchas son lesiones sólidas, elevadas, eritematosas. Presenta una palidez central en este caso. Suelen ser mal delimitados. El tamaño es muy variable y claro, dura pocas horas. Desaparece sin dejar huellas. Entonces tenemos la roncha, la conocida como abones, también conocida como abones. Posteriormente, cuando pasa esto, desaparece sin dejar una huella, en este caso, o una mancha, ¿sí? Luego tenemos las pápulas. Con relación a las pápulas, son lesiones elevadas, la mayoría son como una cúpula o pueden llegar a ser un poquito más aplanadas. Son menores de 5, si son menores de 5 milímetros, es conocido como nódulos, pápulas que miden menos de 5 milímetros, y los nódulos cuando miden mayor a 5 milímetros en este caso, ¿sí? Pueden involucionar espontáneamente y también dejan sin huellas en este caso, ¿sí? No deja ni un vestigio, por decir. Su origen puede ser epidérmico o puede ser dérmico y eso va a depender para su grosor en este caso. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden producir estas pápulas? Puede ser acné juvenil, el líquen plano, la sífilis secundaria, la urticaria, las verrugas en este caso. Las pápulas pueden tener también, después de estar deprimidas, pues están deprimidas como ocurre en el molusco contagioso. Entonces nosotros observamos las lesiones son papulosas en este caso, son elevadas, son lesiones sólidas, y ustedes pueden observar que parece que tiene un ombligo central. Entonces voy a acercarme, miren aquí, entonces es elevada en este caso y parece que tiene un ombligo central en este caso. Es una característica del molusco contagioso. Sin embargo, una verruga plana también son pápulas, son de coloración más marrón, pero son lisas en su mayoría, ¿sí? Más. Bueno, pasamos para las placas. Las placas son lesiones elevadas, en este caso, firme, rugosa, son mayores a 5 milímetros en este caso, ¿sí? Las placas están compuestas por componentes tanto epidérmicos y están inducidos por un rascado crónico que produce un proceso inflamatorio granulomatoso en este caso. Las placas con borde bien circunscrito tienen un mayor componente epidérmico, mientras que las que no son difusas tienen un mayor componente dérmicos. ¿Cuáles son los ejemplos a tener en cuenta? Sería la psoriasis y el lupus vulgar en este caso, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí ejemplos de placas. Entonces son lesiones, las lesiones son más continuas en este caso y afectan en cualquier sector en este caso. Las zonas más afectadas serían los miembros inferiores y los miembros superiores y el dorso a tener en cuenta. Posteriormente tenemos los nódulos. Los nódulos son lesiones sólidas, son circunscritas de tamaño variable en este caso y ocupa tanto la hipodermis en este caso como el límite dérmico epidérmico. Dependiendo de los componentes anatómicos pueden ser epidérmico, epidérmico-dérmico, dérmico o dérmicos subdérmicos y los más profundos serían los subcutáneos, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo clásico de un nódulo o de una goma, como es conocido, en la sífilis? En este caso, la sífilis es un proceso patológico que produce estas gomas o nódulos, como es conocido. Luego tenemos los quistes. Dentro de los quistes, nosotros clasificamos los quistes epidérmicos, los quistes foliculares o sebáceos y los quistes dermoides en este caso, ¿sí? Los quistes son tumores benignos tienen una forma de un saco, se producen principalmente las capas más profundas, principalmente el quiste se encuentra en la dermis, en este caso, y son producidas en este caso, por los
folículos, los quistes foliculares o los quistes sebáceos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un quiste sebáceo, significa que es producido a nivel de la glándula sebácea. Ustedes pueden observar que presenta una cápsula y su contenido sería el líquido, en este caso, sebáceo, el sebo, en este caso, que va produciendo. Bien, ¿cuáles son las zonas donde nosotros podemos encontrar? Son variadas, pueden ser retroauricular, puede ser occipital, retroauricular, puede ser este es retro, esto es pre, y aquí tenemos occipital en este caso, ¿sí? Bien. Luego tenemos el término vesícula. La vesícula también es una lesión elevada en este caso, pero llena de líquido. Esos líquidos, cuando tienen menores de 5 milímetros, nosotros conocemos como vesícula y pueden ser únicas y múltiples. Luego tenemos las bullas son mayores de 5 milímetros, ¿sí? En este caso, las bullas también son conocidas de nombre común como ampollas. Y al romperse va a formar la costra. Y la costra era una lesión secundaria en este caso. Bien, entonces, ampollas, conocidas también como flitemas, son elevaciones circunscritas de la epidermis mayores que las vesículas. Los contenidos pueden ser seroso o hemorrágico en este caso, ¿sí? Y podemos clasificar también de diferentes maneras como ampollas subcórneas, la ampolla intermalpighiana en este caso. Recuérdense que la capa de Malpighi era en el extracto escamoso, Luego tenemos la ampolla subepidérmica en este caso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las enfermedades que pueden producir ampollas? La dermatitis, el eczema, la erisipela, leishmaniasis, péntigo, porfiria, psoriasis, tiña. Las quemaduras también producen en este caso, ¿sí? Entre las sistémicas, ¿cuáles son las que pueden producir en este caso ampollas? La celulitis, el síndrome de Stevens-Johnson, varicelas pueden llegar a producir las ampollas. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de ampollas? Entonces tenemos algunas imágenes para poder recordar. Entonces, tenemos una ampolla grande por quemadura, tenemos ampollas vesículas en este caso porque son varios, ¿cierto? Son varios y pequeños en este caso. Y aquí tenemos otros ejemplos de ampollas, pero de diferentes tamaños en este caso. La pústula también es considerada como una vesícula, pero en este caso llena de pus, en este caso, ¿sí? Como podemos observar aquí, como observando, son los ejemplos en este caso de pústulas. También son ejemplos de pústula, pero aquí ya tenemos no solamente pústulas, sino también ya tenemos costras. Tenemos ya la formación. Entonces, los puntitos donde vemos pus bien elevaditas, esas son nuestras pústulas, y la que tiene en la costra, en este caso sería la costra, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a diferenciar lo que es una escara y lo que es una costra. Entonces, ¿qué es una escara? Es una costra seca. Entonces, la escara es la costra seca, que va a resultar de una quemadura que puede ser térmica o química o por una infección en este caso, ¿sí? La costra ya es la capa dura, en este caso solidificada, formada por un exudado seco, pues también podemos encontrar restos de sangre o pus en este caso, ¿sí? Es la fase final de una curación, en este caso, cuando hablamos de quemaduras o de una lesión en este caso. Algunas enfermedades que producen, en este caso, la costra sería el impétigo y la seborrea, en este caso serían ejemplos. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, que tenemos el impétigo y aquí prácticamente tenemos una quemadura. Creo que esto era una quemadura. Una ampolla que posteriormente esto se formó la costra. Bien, entonces vemos aquí la escara. Que dijimos que era la escara, era el tejido muerto. Entonces la escara es el tejido muerto. La costra es esa
en la escara seca, eso es nuestra costra. Entonces, la escara es el tejido muerto y la costra en este caso sería esa escara seca, resecada en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos ejemplos aquí de las escaras, aunque también hay sectores, aquí por ejemplo de una ampolla que podemos observar. Bueno, posteriormente tenemos lo que es la escama. Bien, ¿qué significa escama? Son excrescencias córneas y seca de lámina, habitualmente por la queratinización imperfecta en este caso que va a producir. La lámina está constituida por células córneas de grosor variable, fácilmente exfoliable en este caso. Las escamas se encuentran presentes en enfermedades principalmente como la psoriasis, pitiriasis rosada en este caso y eczematídeas en este caso. Bien, luego tenemos las escoriaciones. Las escoriaciones son lesiones traumáticas en este caso, ¿sí? Que van a romper la epidermis principalmente y dejan expuesta una zona lineal en este caso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de escoriaciones significa que la afectación es a nivel de la epidermis principalmente, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos? Ablaciones, arañazos, en este caso, arañazos de gatos a menudo. Y aquí son ejemplos entonces de arañazos. Entonces acá tenemos unas escoriaciones como es conocida. Luego tenemos el término erosión. Tenemos que hablar del término de erosión y del término de ulceración. Bien, recuérdense que la epidermis es un tejido epitelial, ¿cierto? Ese tejido epitelial es estratificado plano con queratina y tiene varios estratos. Pero las células basales descansan sobre la membrana basal. Entonces, cuando nosotros hablamos de ulceraciones significa que ya hay una discontinuidad, que ya hay una lesión de la membrana basal en este caso. Sin embargo, las erosiones, hay una discontinuidad de la piel, hay una pérdida incompleta de la epidermis en este caso, cuando hablamos de erosión. Sin embargo, cuando hablamos de ulceración, nosotros ya hacemos referencia que hay una afectación en este caso ya de la dermis. Entonces, la ulceración es la discontinuidad de la piel con pérdida completa de la epidermis en este caso y la exposición de la dermis o de la hipodermis en este caso, ¿sí? Entonces, las ulceraciones también tienen grados. Entonces, cuando solamente afecta la dermis, tiene que afectar la dermis, cuando afecta la hipodermis o tejido subcutáneo, cuando llegan los músculos, cuando se ve el hueso, entonces tiene también grados a tener en cuenta, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo entonces las ulceraciones. Aquí a nivel cervical, en la región occipital prácticamente, y aquí tenemos también a nivel de la pierna. Muy bien. Bien, como le había dicho, esto sería las úlceras en decúbito. Las úlceras en decúbitos siempre aparecen donde hay más peso, donde hay más fricción en este caso, ¿sí? Donde hay más peso, donde hay más fricción. Bien, entonces tenemos un ejemplo de la piel saludable, donde marca nuestra epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y el músculo en este caso. Cuando nosotros hablamos de que estamos observando solamente eritema, significa que nosotros encontramos enrojecimiento en este caso. Cuando nosotros decimos pérdida parcial, entonces la pérdida parcial del grosor afecta la epidermis principalmente. Cuando decimos pérdida total, la pérdida del grosor en este caso y el tejido ya está necrótico. Y la necrosis ya afecta ya a todas las capas. Y claro, ya puede estar dañado hasta el tejido muscular en este caso. Entonces, la etapa 1 existe un enrojecimiento. Etapa 2
ya hay una afectación de la dermis. Etapa 3 alcanza ya el músculo, en este caso, y la etapa 4 ya podemos observar, la etapa 4 ya nosotros observamos el hueso, a tener en cuenta. Entonces, estas son las úlceras. Por favor. Bueno, continuamos. Bien, entonces, los lugares más comunes donde aparecen las úlceras por presión o en decúbito dorsal en este caso, ¿sí? Mencionábamos que en la piel nosotros tenemos también, la úlcera también tiene etapas, y las etapas son, ya la primera etapa sería el eritema, la segunda etapa sería ya afectación de eritema y afectación de la epidermis, la segunda etapa afectación, en este caso afectación de la dermis, la tercera ya afectación del músculo y la cuarta ya exposición del hueso. Bien. Y aquí son las zonas más comunes donde ocurre la escara en este caso. ¿Qué era una escara? Una escara era el tejido muerto en este caso. Las zonas más frecuentes son a nivel del hombro, en el codo, en la cadera, en la rodilla, en los talones, en la espalda baja, en este caso sería en el dorso, entre otros sitios. Y por último, con relación a la liquenización, es el engrosamiento o el endurecimiento de la piel. Y no hay que confundir en este caso como con la acantosis en este caso, ¿sí? No hay que confundir en este caso. Bien, con frecuencia es un resultado de la irritación producida por el rascado excesivo, en este caso, lesiones que producen mucho picor, lesiones pruriginosas principalmente, ¿sí? Nosotros podemos clasificar esta liquenización de dos maneras. Podemos ser bien circunscrita o difusa en este caso. Al principio se ven como pequeñas facetas acompañadas de escamas blanquecinas y exfoliación en este caso. Y después empiezan ya la proliferación papilar dérmica formado un cuadrilátero característicos. Las zonas más afectadas en este caso, las zonas más afectadas también son en el dorso, las zonas inguinales, en el cuello, en la región cervical serían las zonas más afectadas, ¿sí? La liquenización puede ocurrir en enfermedades que cursan también con eczema, liquenización nodular, en este caso, y la tiña. Muy bien, son ejemplos en este caso de liquenización. Estoy cambiando ahora de slider, por favor, si es que me avisan si cambió. Sim, doutora. Sí, doutora. Muy bien. Bien. Doutora, uma pergunta. Sí. A senhora se recorda qual que foi a matéria que foi passada na classe de ayer para outra turma? Sí, esta que voy a dar Esta ahora. mesmo? Ah, tá bom, graças. Este más resumido, este hice un poquito más resumido, pero serían los mismos. Entendi, Era graças. piel también. Bien, ayer hablamos de los tumores, de las neoplasias, en este caso de la piel. Dentro de las neoplasias de la piel nosotros solamente hablamos de neoplasias no melanocíticas en este caso, ¿sí? Y ahora voy a volver a repetir en este caso, pero también quiero hablar de las melanocíticas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las melanocíticas y posteriormente voy a hablar de las no melanocíticas en este caso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar otra vez la piel. Epidermis, dermis. Epidermis es el tejido epitelial. ¿Cómo está formado? Es un epitelio estratificado, plano, con queratina. Ese estratificado, plano, con queratina que tiene capas o extracto, como es conocido, y ese extracto desde la más profunda tenemos en este caso el extracto basal, que descansa sobre la membrana basal. Cuando hablemos de los
Las neoplasias, es importante recordar la membrana basal. Luego tenemos el estrato espinoso, que también dijimos que es conocido como el de Malpighi. El estrato granuloso, en este caso el lúcido, el córneo, ¿sí? Y también mencionamos que está formado en su mayoría, las células son conocidas como queratinocitos, pero también existen otras células. Las otras células en este caso son los melanocíticos, los melanocitos, son los melanocitos. También tenemos las células de Langer, ¿cierto? Y las células de Mecker. Con relación, los tumores pueden surgir en este caso de los melanocíticos, que sería esta, tumores que derivan de los melanocitos, y los tumores no melanocíticos. Los no melanocíticos son principalmente los queratinocitos en este caso, aunque también pues, puede originarse también de otras células. Bien. Entonces, vamos a hablar primero del nevo melanocítico. Ese nevo es conocido también como nevo pigmentado o simplemente lunar. Estas son neoplasias benignas y son las más frecuentes. Entonces, nevo melanocítico es lo mismo de hablar nevo pigmentado y es lo mismo que decir lunar. Ese lunar es una neoplasia benigna en este caso, ¿sí? El nevo melanocítico se refiere de modo específico a cualquier neoplasia que surgen de ¿qué? De los melanocitos, ¿sí? Los nevos melanocíticos adquiridos son regiones sólidas en la piel relativamente planas, conocidas como máculas. Si son planas, son máculas. Si son elevadas, si son lesiones elevadas, son conocidos como pápulas. Cuando nosotros hablamos de pápulas, cuando medían en este caso menor a 5 milímetros, ¿sí? Con relación a la coloración, pueden variar de coloración desde marrones o más oscuras a negras en este caso, ¿sí? En su mayoría tienen que ser de una pigmentación uniforme, suelen ser bien delimitados y con bordes redondeados o bien marcados. Existen numerosos tipos clínicos o histológicos de los nevos melanocíticos con aspectos clínicos diversos. Los nevos melanocíticos adquiridos son probablemente el tipo más frecuente y casi universales y pueden hacerse más prominentes durante el embarazo porque tiene un grado de sensibilidad hormonal principalmente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo las características de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos la secuencia de maduración de un nevo melanocítico no displásico, secuencia de maduración. ¿Recuerdan el término de tiroidización en este caso? No hablábamos nosotros. ¿Y me pueden recordar el término tiroidización? ¿En qué órgano se recordaba? ¿Quién se recuerda? El riñón. En el riñón, doctor. Sí, muy bien. En el Cuando hay riñón. metástasis. No, no es cuando hay metástasis. La tiroidización hacía referencia cuando los túbulos estaban dilatados. Estaban los túbulos dilatados. Eso era tiroidización. Le hago recordar eso porque ahora vamos a hablar de un término que se llama neurotización en este caso, ¿sí? Entonces, para poder ver que algunos términos están relacionados, son muy semejantes, son muy parecidos, por decirlo. Entonces, esto sería la forma normal. Aquí nosotros estamos viendo la epidermis, ¿cierto? Y la dermis. Observen cómo los melanocitos, aquí hay uno. Esto sería nuestra cresta, esta porción. Voy a marcar con mi cursor. Esto sería nuestra cresta, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3 melanocitos y esta sería la porción de la papila. ¿Qué ocurre en la imagen B? En la imagen B, en la imagen A sería normal en este caso, los melanocitos están dispersos. En el nevo de unión, en este caso, ¿cuántos melanocitos encontramos? Mayor cantidad en este caso. Nevo de unión dice ¿por qué? Porque encontramos en la cresta en este caso. Luego tenemos en la cresta donde está la unión entre la dermis y la epidermis en este caso, ¿sí? Posteriormente tenemos los mixtos, el mixto, porque encontramos tanto también en la región, en la cresta, en la unión, en este caso los melanocitos, pero también encontramos en la epidermis, ¿sí?
Con relación al dérmico, nevodérmico, en este caso encontramos solamente en la dermis, en la epidermis prácticamente no encontramos en este caso nuestro melanocito en la zona donde hay, en este caso, en la zona donde hay nuestro lunar. Estamos hablando de nuestro lunar en este caso, ¿sí? Y luego tenemos la E, miren aquí la E, es el nevodérmico, el nevodérmico con neurotización. Voy a marcar ese término para que se recuerde. La hora del examen va a salir. Entonces voy a marcar aquí, que es la forma madura en este caso de quién, de los melanocitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, los nevos melanocíticos de la unión y los nevos melanocíticos mixtos, ¿cómo son? Cuando son de la unión, en este caso, significa que nosotros encontramos los melanocíticos aquí. Solamente aquí nosotros encontramos, ¿sí? En la unión, en este caso, en la cresta. Bien, ellos son lesiones más pequeñas, son aplanadas, son simétricas y uniformes en su mayoría, ¿sí? Mientras que los nevos mixtos significa que vamos a encontrar tanto en la epidermis, en la unión termoepidérmica, encontramos muchas células melanocíticas y también encontramos en este caso en la dermis. Entonces tienen una forma de una cúpula, en este caso entonces una pápula, una elevación, una distribución simétrica y es uniforme. El pigmento es uniforme en este caso. Bien, histológicamente, macroscópicamente ya sabemos diferenciar cuáles tienen características macroscópicas del nevo melanocítico de unión y el nevo melanocítico mixto. Posteriormente, los nevos de la unión, ¿qué había? Había una proliferación de ¿quiénes? De las células de los melanocitos. Entonces voy a marcar aquí mi cresta. Voy marcando esta estructura para que sepa. Entonces, en el nevo de la unión se caracteriza por nidos. ¿Dónde están los nidos? Los nidos de los nevos, en este caso, en las crestas interpapilares. Entonces, ¿dónde le parece que hay un acúmulo o son más redonditas las células? Se acumulan como nidos aquí. Y es conocido como la cresta o la unión dermoepidérmica, ¿sí? Estos son las crestas, y estos son las papilas, ¿sí? En este caso, unión dérmico-epidérmica en este caso, ¿sí? En los nevos mixtos, entonces encontramos, aquí vemos un acúmulo, estamos viendo las células aquí acumuladas, y también encontramos células acumuladas que pueden estar desde forma nidos o desde forma de cordones a tener en cuenta, ¿sí? Lo importante es recordar que nosotros vamos a encontrar melanocitos tanto en la cresta, en la unión, en este caso, termoepidérmica, como en la dermis, en este caso, ¿sí? Histológicamente. Bien, lo mismo. Entonces, vamos a buscar aquí. Entonces, en células. Y aquí voy a marcar. Los melanocitos son encargados de producir la melanina. Entonces, toda esta coloración amarronada que ustedes están observando, en este caso, son los pigmentos de melanina que se producen. En este caso, ¿sí? Entonces, los nevos de la unión, en la fase inicial, en este caso, se denomina, porque existen células névicas en forma de nidos principalmente. ¿Dónde se encuentra? En la epidermis inferior. ¿A nivel de quién? A nivel de la cresta o unión epidérmica dérmica en este caso, ¿sí? Bien. Posteriormente tenemos los nevos displásicos. El nevo displásico en este caso, hay una hiperplasia melanocítica atípica y se sitúa desde el punto de vista histológico entre un nevus melanocítico claramente benigno y un melanoma maligno en este caso. Entonces nosotros debemos recordar que el nevo displásico no es lo mismo que hablar del síndrome del nevo displásico. En el síndrome del nevo displásico lo que nosotros encontramos es mayores cantidades de nevos, en este caso, ¿sí?
Los neodisplásicos pueden ser tanto lesiones aisladas en las personas sanas, en este caso, y tienen un riesgo bajo de transformación maligna, pero sí lo hay. Eso hay que tener en cuenta. Entonces tenemos aquí los neodisplásicos numerosos a nivel de la espalda, a nivel del dorso en este caso. Bueno, ¿qué yo espero ver en un neodisplásicos? Los neodisplásicos suelen ser mayores en este caso, ¿sí? A menudo mayores de 5 milímetros, pueden ser bien circunscritos en este caso, bien circunscrito, tiene un aspecto más pálido, hasta puede tener una coloración de chocolate, marrón chocolatado en este caso, son de forma ovoides en este caso. Bien. También pueden presentar, cuando son pequeños, pueden presentar un halo periférico. Entonces, tenemos dos, al nevo pigmentado, plano en este caso, de forma ovoide, y tiene una coloración café con leche en este caso, ¿sí? O más chocolatada. Y el nébulo de aquí, un nébulo más pequeño, pero presenta un halo central, un halo periférico. En este caso, el halo periférico, en este caso, es la zona más clara, en este caso, que va a rodear nuestro nevo. Entonces, nebus, voy a marcar el término, nebus con halo. Microscópicamente, que yo espero encontrar los nidos de las células de nevo, en este caso, dentro de la epidermis. Ellos ya están aumentados de tamaño, algunos pueden llegar a fusionarse, algunos nidos se llegan a funcionar formando mayores nidos en este caso. Existe atipia citológica. La atipia va a cursar tanto con el aumento del tamaño, eso va a marcar un pleomorfismo en este caso. Ya vamos a encontrar hipercromasia con las células en este caso, y principalmente nosotros vamos a encontrar infiltrado inflamatorio a nivel de la dermis. Entonces, posteriormente, vamos a delimitar nuestra epidermis y dermis. Entonces marco aquí mi epidermis, luego marco mi dermis, busco mi unión epidérmico-dérmica, delimito bien entonces mi sitio, y esto se corresponde a la cresta. Estoy observando una forma más redonda, corresponde a los nidos. Si acerco esto voy a encontrar células con atipia celular. ¿De quiénes se originaron? Se originaron de los melanocitos en este caso, ¿sí? Con relación a la dermis, que yo espero encontrar, el infiltrado inflamatorio, que en la mayoría está presente. Entonces, marco mi infiltrado inflamatorio. Entonces, el nevo displásico, entonces está marcado aquí ya. En la unión dermoepidérmica hay un aumento de números de melanocitos, algunos de ellos con rasgos atípicos, que incluye desde los núcleos grandes y son irregulares esos núcleos. Bien. Posteriormente vamos a hablar de los tumores de la piel, los tumores malignos. Los tumores malignos en la piel pueden originarse de la capa basal, entonces son los conocidos como carcinomas de vaso celular en este caso, los carcinomas de la epidermis o el carcinoma espinoso o escamoso, en este caso como es conocido, ¿sí? Y luego que surgen de los melanomas. Entonces tenemos los diferentes tipos de tumores malignos. De entre ellos vamos a hablar primero del melanoma. Entonces, tumores de la piel. Los tumores de la piel clasificamos en tumores malignos y en tumores benignos. Dentro de los tumores benignos, nosotros podemos decir los melanocíticos, lo que se origina de las células que son los melanomas, de los melanocitos que serían los melanomas en este caso. ¿Qué es un melanoma? Es una neoplasia maligna que se origina de los melanocitos epidérmicos o dérmicos en este caso, ¿sí? La gran mayoría se encuentran esas células en la piel, aunque también nosotros encontramos melanocitos en la mucosa oral, en la región anogenital, en el esófago, en la meninge y también en el ojo. El melanoma cutáneo suele ser asintomático, aunque
inicialmente la manifestación sería el dolor o el picor en este caso, ¿sí? Y en su mayoría mide mayor a 10 milímetros de diámetro. Entonces aquí tenemos una imagen ilustrativa donde podemos apreciar la epidermis, la dermis y aquí nuestro melanoma, ¿sí? Nuestras melanomas en este caso, ¿sí? Bien. Con relación a la etiología, es una neoplasia que deriva de los melanocitos, ¿sí? ¿Cuál es el factor principal en este caso? Sería la exposición del sol principalmente, ¿sí? Es el principal factor de riesgo. También requieren también la presencia de neodisplásicos, antecedentes familiares, mutaciones genéticas que pueden incluir en los factores de riesgo. Bien, ¿qué debemos saber? Debemos saber reconocer la macroscopía y la microscopía. Cuando sospechamos que es un lunar, en este caso, o es un melanoma, entonces debemos informar al paciente sobre el ABC, en este caso, del melanoma. Entonces, se hace un seguimiento para poder llegar a tener un diagnóstico temprano. ¿Qué significa el ABC de un melanoma, en este caso, de un lunar, en este caso? Entonces, vamos a tener en cuenta la asimetría, el borde, el color, la dimensión y la evolución en este caso. Estos son considerados como signos de alerta en este caso. Entonces, ¿qué significa asimetría? Entonces, nosotros tenemos nuestro tumor, dentro del tumor, nuestro tumor, tenemos que colocar una línea imaginaria, un punto medio, en este caso, primero buscar nuestro punto medio de nuestra tumoración, en este caso, ¿sí? En el punto medio nosotros trazamos una línea imaginaria y hacemos una comparación en este caso. Si el lado derecho es similar o parecido al lado izquierdo. Entonces, como no lo es, entonces es asimétrico en este caso. Entonces tiene asimetría en este caso. Posteriormente tenemos que ver los bordes. Con relación a los bordes, si son regulares o irregulares. Entonces, todo el tumor nosotros debemos observar. Entonces, voy a marcar primero este sitio. Aquí me parece que es regular. Miren que está bien delimitado. Sin embargo, aquí no sé si corresponde hasta aquí o esta porción, ¿sí? Entonces son bordes irregulares, no están bien delimitados. En la B. En la C, nosotros hablamos de coloración. Pasar un poquito aquí. Me cambian esta imagen. Observen, voy a elegir este posteriormente. Si yo le marco la primera zona, esta zona que está aquí, luego le marco la segunda zona, esta que está aquí, luego le marco la tercera zona y le pregunto, ¿todas las zonas que marqué son de la misma coloración? Van a decir, doctora, son todos marrones, pero cada uno tiene una variación, un tono diferente en este caso, ¿sí? Entonces, con relación a la coloración, varía de cada parte, de cada porción. Entonces, cuando la coloración no es homogénea, hay que tener en cuenta también. Luego tenemos el diámetro. El diámetro, cuando es mayor a 6 milímetros, tenemos que tener ojo también. Entonces, ¿cuánto mide 6 milímetros? Entonces, aquí puse un ejemplo del lápiz, el borrador. En este caso, la punta de mi lápiz tiene nuestro borrador y esa punta del borrador corresponde a 6 milímetros para que ustedes tengan en cuenta cuánto es 6 milímetros, ¿sí? Entonces, el diámetro debe ser, el diámetro cuando es mayor a 6 también debemos sospechar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar con nuestras tumoraciones en este caso, ¿sí? Entonces, la primera imagen, voy a marcar la primera imagen y ustedes van a participar, por lo menos. Lo que hago primerito es llegar a colocar un punto medio, tratar de buscar un punto medio en mi tumoración. Posteriormente voy a partir la línea imaginaria. La línea imaginaria ya corté en este caso y pregunto, lado derecho, entonces la derecha, entonces la izquierda, lado derecho y lado izquierdo son iguales, no son iguales. Si no son iguales, entonces son asimétricos en este caso, ¿sí? ¿Qué me pasa? A de asimetría. B de bordes, con relación a los bordes, voy a agarrar mi ejemplo, voy a agarrar esta, voy a agarrar el mismo aquí. Bien, este sector en este caso está bien delimitado, me parece. Sin embargo, este sector me da la percepción que es hasta aquí, pero también me parece
que se continúa para aquí. Entonces, los bordes no son bien delimitados en este caso, son bordes irregulares. Lo mismo también, bordes son irregulares. Hay zonas donde yo no puedo delimitar bien. Entonces, tengo el A, tengo el B, tengo el C. Con relación al C, puedo marcar también zonas donde están mucho más claras, zonas más oscuras, zonas más amarronadas. Entonces, la coloración no es homogénea con relación en eso. A, B, C, D. ¿Y cuánto debe medir esto? Cuando es mayor a 6 milímetros, también tengo que tener ojo. Es también una de las condiciones que nosotros debemos tener en este caso, ¿sí? Lo mismo aquí, estamos viendo otro ejemplo, en este caso, de nuestra tumoración en este caso, y eso nosotros debemos hacerle recordar entonces a nuestro paciente la vez. Doctora, ¿cuándo voy a irme a traer contigo al control? Bueno, te vas a controlar en este caso, tu tumoración, en este caso, que tiene, o su lunar que desde el inicio tenía, pero gradualmente fue aumentando en este caso. Otro detalle importante que el paciente decía, doctora, mi tumor antes era más pequeño y ahora creció. Antes tenía pelo y ahora no lo tiene. Antes parecía que era una coloración marrón, pero cambió de color. Ahora me parece que es más variado su coloración. Entonces, ese cambio tenemos que tener en cuenta la evolución de esa tumoración en este caso. Entonces, esta tumoración, busco mi punto medio trazo una línea imaginaria, estoy separando dos porciones, derecha e izquierda, hago una comparación, el derecho y el izquierdo son totalmente diferentes. Luego veo los bordes son irregulares, en este caso. El diámetro, el tamaño sería, me parece mayor. Acá dice 3 centímetros, debe ser 6 milímetros, entonces es mayor en este caso. Y claro, las coloraciones son no homogéneas. Muy bien. ¿Qué debo hacer posteriormente? Posteriormente yo necesito observar en las células. Entonces retiro mi muestra, en este caso, observen cómo retiraron con margen de seguridad en este caso, ¿sí? Entonces nuestra muestra no es que retiraron solamente la porción aquí, no sacaron solamente la porción de la tumoración, sacaron un pedacito más grande de la piel porque sacaron un margen de seguridad para poder saber si no hay también infiltrado en este caso, ¿sí? Histológicamente que yo estoy observando, aquí voy a marcar, voy a delimitar bien entonces mi límite o mi unión epidérmico-dérmico que estoy observando estos grupos de células que me llaman la atención. Estos son células malignas, en este caso que se originaron de los melanocitos, en este caso, ¿sí? Entonces los melanocitos neoplásicos redondeados, casi monomorfos, con amplio citoplasma claro y se forman grupos de nidos. Entonces este melanoma es in situ, en este caso todavía sí. Las células son neoplásicas en este caso, pero están confinadas todavía sobre la membrana basal, no atraviesan la membrana basal. Si yo acerco, yo puedo observar en este caso las células neoplásicas en este caso. ¿Cómo yo voy a observar? Podemos observar las células como atipías, son todas atipías celular. Podemos observar en esto desde las células gigantes, voy a marcar células gigantes, estoy marcando otras células donde puedo ver su citoplasma más o menos, un citoplasma más granular, debido a que tiene todavía la función de producir la melanina en este caso. Los núcleos son de diferentes formas y tamaños, en este caso podemos hablar de pleomorfismo, nucleolos prominentes, células gigantes, entonces todo lo que es atipía celular. Entonces, la neoplasia en este caso, se compone de células poligonales o fusiformes en algunos casos. Tiene los núcleos muy pleomorfos, son grandes, nucleolos prominentes. Y claro, el pigmento que está internamente en el citoplasma es conocido como melanina en este caso.
Según su evolución, tenemos varias formas de clasificar los niveles de Clark, que prácticamente ya no se utiliza, y otros tipos de clasificaciones. Dentro de los tipos de clasificaciones, el tipo de cáncer de piel más peligroso van cursando de esta manera. La número 1, en este caso, las células cancerosas se encuentran todavía en la epidermis. Sin embargo, en la imagen 2 podemos ver que el tumor, en este caso, mide menos de 1 milímetro. En la imagen C, nosotros podemos decir que mide entre 4 a 5 milímetros y puede estar ulcerado o no en este caso. En la imagen D se ha propagado a los ganglios cercanos, significa que afecta, en este caso la dermis, y la E significa que existe otra afectación. En el de los niveles de Clark se refiere a la profundidad también de invasión de la dermis por el melanoma. Entonces, en el número 1, el nivel 1, el melanoma está confinado a la epidermis. Entonces, un melanoma in situ. Invasor cuando afecta la dermis papilar. La dermis papilar es la más superficial de todas. Y luego la dermis profunda es la reticular en este caso. La de la número 3, el nivel 3 sería la invasión, se encuentra entre la unión de la dermis tanto papilar como reticular. La 4 afecta a la dermis reticular y la 5 se invade al tejido subcutáneo en este caso, que sería el tejido adiposo. Entonces es la otra forma de poder explicar. Estos son, entonces, son tumores que se originan, entonces los melanomas es un tumor que se origina de los melanocitos, que es una de las células de la epidermis en este caso. Posteriormente tenemos los tumores no melanocíticos en este caso, y mencionamos ayer. Entonces, entre ellos tenemos el carcinoma espinocelular, conocido también como epidérmico o escamoso en este caso, ¿sí? Es el segundo tumor más frecuente en este caso. Aparece principalmente con la exposición del sol y en las personas ancianas en este caso. El primer tumor, en este caso, más frecuente sería el carcinoma vasocelular. Entonces, los carcinomas espinocelular invasivos suelen descubrirse cuando aún son pequeños y estirpables. Menos del 5% de estos tumores metastizan a los ganglios linfáticos y estas lesiones infiltran en la profundidad y generalmente afectan a la hipodermis, ¿sí? Al tejido subcutáneo. ¿Cuáles son las imágenes entonces de carcinoma de célula escamosa, de carcinoma epidermoide? Entonces se puede encontrar en cualquier sitio, ¿sí? Estos carcinomas también pueden complicarse. Dentro de las complicaciones estamos hablando de las ulceraciones y infecciones en este caso, ¿sí? Entonces aquí observamos a nivel del dorso de la mano una tumoración, en este caso de carcinoma escamoso ulcerado. Voy a marcar entonces mi tumoración que se encuentra ulcerada. ¿Qué yo espero encontrar en este caso? Espero encontrar entonces mis células neoplásicas dentro, si es in situ, confinadas sobre la membrana basal. Entonces aquí voy a marcar entonces el límite entre la epidermis y la dermis, esto es mi cresta, y sin embargo aquí está mi tumoración, en este caso todas las células que conforman aquí son células neoplásicas. Esas células neoplásicas, en este caso, esas células neoplásicas se han originado principalmente de mi estrato espinoso, en este caso, ¿sí? El estrato espinoso. Bien, entonces aquí podemos observar el carcinoma de célula escamosa. Se encuentra la neoplasia, no se extiende por debajo de la membrana basal. Si no se extiende, si no pasa la membrana basal, es un carcinoma in situ. La lesión es un carcinoma in situ. A este proceso se le aplica a veces el término enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen, recuerden que nosotros utilizamos, era un carcinoma epidermoide, ¿recuerdan? In situ del pene en este caso. Ese era el término que nosotros utilizamos. La enfermedad de Bowen
y la papulosis boveloide. Luego tenemos ejemplos del carcinoma vasocelular. El vasocelular es el cáncer invasivo más frecuente en el ser humano. Son de crecimiento lento y apenas metastizan en este caso, ¿sí? Una de las características de ella, esa tumoración, suele ser más de forma, son pápulas, una elevación en este caso, son perlados y tienen vasos sanguíneos dilatados. Esos vasos sanguíneos son conocidos como telangiectasia en este caso, ¿sí? Pueden ulcerarse. Estas lesiones, cuando son avanzadas, pueden ulcerarse, por eso es conocido como ulcerarse, y van afectando a todas las capas hasta llegar al hueso. Prácticamente deforma lo que es la fascia, porque es más frecuente a nivel del rostro en este caso, ¿sí? Y son conocidas como úlceras roedoras, ¿sí? Úlceras roedoras. Entonces, dentro de ellas tenemos varios tipos de crecimiento, pueden ser crecimientos planos, exofíticos, pigmentados, ulcerados en este caso. Y aquí tenemos ejemplos de cada uno de ellos. Si acercamos entonces, podemos ver que existen zonas donde encontramos más rojizas. Aquí también zonas donde se encuentran más rojizas. A ver si puedo aumentar el tamaño. Corresponde a los vasos dilatados, ¿sí? Los vasos dilatados que corresponden a la telangiectasia en este caso, ¿sí? Muy bien. Otra imagen donde podemos apreciar el carcinoma vasocelular de forma nodular, es perlado, brilloso en este caso, y podemos observar la presencia de los vasos dilatados, conocidos como telangiectasias, que son superficiales. Cuando se complica, cuando están avanzados esto se puede ulcerarse en la mayoría. Entonces, aquí voy a marcar entonces los vasos dilatados, ¿sí? Son más frecuentes a nivel del rostro. Estamos viendo aquí el carcinoma vasocelular en el labio inferior, en este caso. Es una masa con bordes papulares de una coloración rosada, perlados, y claro, hoy en día presenta una ulceración central. Esta lesión raramente metastiza, tiene un crecimiento lento en este caso, y a medida que va ulcerando, va afectando a las otras capas. Otros sitios que pueden afectar son la cabeza y el cuero cabelludo. La cabeza, el cuero cabelludo serían otros sitios más frecuentes. Entonces, los dos tipos que nosotros conocemos es el ulceroso, que es conocido como úlceras roedoras en este caso. A medida que van excavando, vemos los tejidos adyacentes, hasta afectando el hueso en este caso, hasta llegar al hueso, y los nódulos ulcerados en este caso. Acá también vemos los nódulos ulcerados. Histológicamente están formados por células neoplásicas que se originaron de la capa basal en este caso, ¿sí? Ellos son unas células grandes de una coloración más oscura, entonces marca mucho la atención en este caso del hipercromatismo. Existe poco citoplasma en este caso, ¿sí? Con relación a las células, también ellos se agrupan en su mayoría en nidos, aunque también pueden ser en trabéculas. Y cuando infiltran, pasan a la dermis principalmente. Aquí se observan los nidos de células basoides que se desprenden de la dermis superior en este caso. Entonces, podemos observar entonces en los nidos, en este caso, de nuestras células neoplásicas originadas de nuestra capa basal. Lo mismo, estamos siguiendo entonces nuestra epidermis, observamos que existen grupos de células. Si acercamos estos, son varios grupos de células en este caso, y si acercamos vamos a observar que son todas células neoplásicas en este caso. Bien.
Este fue un resumen, hizo traer un resumen para poder hablar de lesiones primarias. Quería que sepan las lesiones primarias. Entonces fue un resumen. Los dos slides se les va a pasar a ustedes para que puedan estudiar. El otro, el que di ayer, tiene más imágenes en este caso, pero el contexto es prácticamente lo que fui explicando en cada una de ellas, ¿sí? Muchísimas gracias. Si no hay ninguna consulta, señores. No, Gracias, doctora, doctora. gracias. No, doctora, gracias. Bueno, Gracias, doctora. bien. Le agradezco muchísimo y vamos a estarnos viendo en cualquier momento, ¿sí?